Bueno, vamos a empezar con la exposición. Buenas noches con todos. En esta oportunidad nos ha tocado exponer sobre la clasificación molecular del cáncer de mama, lo que un patólogo necesita saber sobre esta enfermedad. Los integrantes son Carrasco Gutiérrez Charlotte, Carrasco Seopa Carla, quien les habla, Castañeda Castillo Jorge y Castillo Benítez Delia. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como primer punto veremos el marco teórico, un aspecto general sobre el cáncer. El cáncer en el Perú y en el mundo es una de las principales causas de muerte en la mayoría de personas, con mayor prevalencia en mujeres. El cáncer se ve en un incremento en la población, sobre todo en población de pocos recursos, y esto se debe sobre todo a que esta población tiene en su mayoría una mala alimentación, una vida poco saludable y sobre todo el sedentarismo. En el Perú viene siendo un problema de salud pública, ya que eh, debido a las personas que sufren de esta enfermedad, se encuentran limitadas a varias cosas. Sin embargo, también en estudios recientes, hace algunos años, se ha demostrado de que algunos factores de riesgo, como son el tabaco y el alcohol, han disminuido. Sin embargo, hay un factor de riesgo muy importante que está en aumento, que es la obesidad. En el aspecto de prevención, también se menciona que se encuentran, por ejemplo, las vacunas contra el VPH, también la prevención de la hepatitis B, y bueno, en el aspecto de epidemiología, sobre el agua potable en la sierra, ya que también se podría prevenir lo que vendría a ser el cáncer de estómago por el Helicobacter pylori. Eh, en un estudio de aproximadamente 200.000 casos eh, recolectados, se demostró que el principal cáncer es el cáncer de cervix, que es aproximadamente el 20%, y el de mama en un 13%. Además, también tenemos de que el cáncer de mama va a ser una enfermedad heterogénea, ya que va a contar con diferentes fenotipos, tanto histológicos como moleculares y clínicos. Es de lo que trata también esta lectura. Y bueno, respecto al sistema de clasificación, es un buen sistema el que tiene el Perú, sin embargo, es un poco deficiente para la heterogeneidad biológica y clínica del cáncer de mama. Eh, Respecto a la historia del cáncer, se evalúa por estadios, por el grado de tumor, por el tipo histológico, por su tipo de proliferación y también por la invasión linfovascular. También hablaremos sobre algunos receptores, como son los receptores de estrógeno, de progesterona, el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico, que estos aquí eran predictivos a la respuesta de la terapia sistémica, pero ahora más que todo son los determinantes de la biología del cáncer de mama. Respecto también a su taxonomía molecular, el cáncer ha avanzado en los últimos años, pero esto sigue siendo un poco limitado en el aspecto de la clínica. Pero a futuro es prometedor, ya que nos va a ayudar a un mejor diagnóstico, predicción de resultados y también a una mejor selección de terapias. Siguiente diapositiva. Ya pasé la diapositiva, Bueno, ¿se ve? Sí, bueno, Ya. siguiendo con la introducción, vamos a ver que el cáncer, con el tiempo, el conocimiento sobre el cáncer de mama en la biología ha aumentado y esto llevó a saber que el cáncer de mama representa un grupo heterogéneo de tumores y que el comportamiento del tumor y la respuesta en la terapia está determinada por las características biológicas subyacentes. También una clasificación que puede ser por las características de los criterios clínicos, también por su principal estadio, también por el grado del tumor y otras características morfológicas que pueden ser como el tipo histológico, el estado de proliferación y invasión linfovascular. Hay la expresión de receptor estrógeno, el receptor de progesterona y el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano. Eran antes unos predictivos de respuesta en la terapia sistémica, pero hoy en día se le conoce como los principales determinantes en la biología del cáncer de mama.
Estos tres factores determinantes se utilizan para una técnica de rendimiento para refinar refinar el cáncer de mama, para saber su certificación y desarrollar una mejor clasificación pronóstica y predictiva con el objetivo de que la terapia sea individualizada. También hay otros nuevos conocimientos, ya sea los microARN, la metilación, el estado de mutación, los cambios cromosómicos o la alteración del número de copias de ADN. Hay una nueva el NGS o la introducción de secuenciación de próxima generación, que es lo nuevo que hoy en día se utiliza en algunas clínicas. Es lo que esto hace que la decodificación de la complejidad molecular del cáncer de mama, los refinamientos, clasificación y también identifica las nuevas líneas terapéuticas. Lo que hace esta técnica molecular es prometedora para mejorar el diagnóstico y la predicción de los resultados y también para ayudar a las selecciones terapias para los pacientes individuales. Pero sin embargo, aún esto sigue en investigación y no está utilizado porque aparte de los costos que son elevados, siente positiva. Ahora, hay técnicas moleculares que ayudan al diagnóstico de entidades morfológicas. También hay otras que son para la evaluación de expresiones de receptores hormonales. También están los HERs, que ya dijimos anteriormente, que son los receptores 2 de factor de crecimiento epidémico humano. Y también estas técnicas lo que hacen es refinan la certificación pronóstica del cáncer de mama y también les complementa las variables morfológicas con los biomarcadores moleculares. La inmunohistoquímica sigue siendo el método molecular convencionalmente más utilizado y también hay otras técnicas, pero estas técnicas se utilizan más para la rutina práctica, que es la hidratación in situ y la transcripción inversa que reacciona a la cadena de polimerasa, y algunos centros utilizan esta técnica nueva que es la NGC. Y hay otras técnicas que se utilizan, pero ya es en la investigación, porque los costes son altos, que es la hidratación genómica comparativa y la expandida inmunohistoquímica con microarrays de tejido proteómico. Ya, siguiente positiva. Ahora vamos a hablar acerca del uso de biomarcadores moleculares en el diagnóstico de lesiones mamarias. Los biomarcadores moleculares se van a utilizar para diferenciar las lesiones tanto malignas de benignas, también para la subtipificación de determinadas lesiones, para la determinación del tejido de origen de los tumores malignos menos diferenciados. En cuanto a la inmunohistoquímica, va a ser una técnica que se va a utilizar para determinar la presencia y el nivel específico de las proteínas celulares. Va a medir, por ejemplo, la expresión proteica utilizando especialmente anticuerpos que van a estar marcados y que se van a unir a las proteínas que se quieren investigar. Entonces el anticuerpo lo que va a hacer es que se va a mezclar con los componentes celulares del tumor. Por ejemplo, en el cáncer de mama vamos a ver más adelante que hay 3 proteínas de interés, que son el HER2, el receptor de estrógeno y progesterona. Con relación a las citoqueratinas, van a ser proteínas que se van a encontrar en la superficie de las células epiteliales y también van a revestir las superficies internas y externas del cuerpo. Hay ciertas citoqueratinas que se pueden encontrar en cantidades mayores que las normales en pacientes que tienen diferentes tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de células epiteliales, como el cáncer del pulmón y en este caso el cáncer de mama. Entonces, la medición de la cantidad de citoqueratinas en sangre puede ayudar a planificar el tratamiento o a determinar si es que un tratamiento es eficaz o si es que el cáncer ha vuelto o se ha desaparecido. Estas citoqueratinas van a ser útiles, por ejemplo, para metástasis ganglionares pequeñas o para carcinomas invasivos sutiles, como por ejemplo el carcinoma lobular invasivo, que va a ser un tipo de cáncer que va a iniciar
en los lóbulos, que van a ser las glándulas de la mama que se van a encargar de producir leche. Y al ser invasivo, esto va a implicar que las células cancerosas se han alejado del óvulo donde se han generado y van a propagarse hacia otras partes del cuerpo, como por ejemplo los ganglios linfáticos. Siguiente. Siguiente. Ya, ahora la prueba de receptores de hormonas. Las células cancerosas que han sido obtenidas durante una biopsia o durante una cirugía, se les van a realizar pruebas para saber si es que tienen determinadas proteínas que van a ser los receptores de estrógeno y progesterona. Cuando, por ejemplo, las hormonas de estrógeno y progesterona se unen a estos receptores, van a estimular el crecimiento del cáncer. Entonces, el cáncer puede ser con receptores de hormonas negativos o positivos. Los receptores de estrógeno van a ser proteínas que se van a encontrar en las células. Entonces, puede ser un receptor de estrógeno positivo o un receptor de progesterona positivo. Por ejemplo, si es un receptor estrógeno positivo, es cuando los cánceres de mama, como mencioné, tienen los receptores de estrógeno, y si es progesterona positivo, cuando tienen los receptores de progesterona. Un receptor de hormonas positivo es si es que la célula cancerosa tiene uno o ambos receptores, y es negativo cuando no tiene ninguno. Entonces, cuando se hace la prueba de inmunohistoquímica, si es que al menos un 1% de las células que han sido examinadas tienen receptores tanto de estrógeno como de progesterona, se puede decir que es un receptor de hormonas positivo. Siguiente. Siguiente. Ya, ahora acerca de la prueba de HER2. HER2 va a ser el factor de crecimiento epidérmico humano y es un gen que va a producir una proteína que se va a encontrar en la superficie de todas las células de los senos y va a intervenir en el crecimiento normal de las células. Entonces, cuando hay una mutación en este gen, se va a producir copias adicionales del gen, y cuando esto sucede va a haber un exceso de la proteína HER2 y esto va a hacer que las células se dividan y crezcan demasiado rápido. Si la proteína HER2 es alta, va a ser un cáncer HER2 positivo, y si es baja, un HER2 negativo. Generalmente el 20% de los cánceres de mama van a ser HER2 positivos. Siguiente. Ahora el índice de proliferación Ki-67. Sabemos que la proliferación celular va a ser cuán rápido se están dividiendo las células cancerosas. Entonces, si las células cancerosas se están dividiendo más rápidamente, eso va a significar que el cáncer es más rápido y por ende también puede ser más agresivo. Entonces, la tasa de proliferación de las células cancerosas se puede calcular mediante la prueba de Ki-67. Esta prueba puede medir la proliferación, pero también puede ayudar a planificar el tratamiento o predecir los resultados que el tratamiento puede traer. Entonces, se dice que el índice de proliferación va a ser un factor pronóstico y predictivo de cáncer de mama. Por ejemplo, si tenemos, si sale como resultado 30, esto va a significar que el 30% de las células van a estar activas en la división, en lugar de que estas células se encuentren en reposo. Entonces, el número de células en el ciclo va a indicar la tasa de crecimiento del tumor y también el riesgo de metástasis que pueda haber. También quería comentar que otra forma de determinar la división celular es la fracción de la fase S, que va a ser el porcentaje de las células en una muestra que están copiando su ADN a medida que estas células se preparan para dividirse en nuevas células.
Entonces, si esa fracción de fase S, o si en este caso el índice de proliferación Ki67 es alto, esto va a significar que las células cancerosas se están dividiendo más rápido. Siguiente. Por último tenemos las pruebas y diagnósticos genéticos, que acá las pruebas de expresión génica de diagnóstico van a servir para identificar el tejido canceroso de origen. Entonces, algunos de los carcinomas de mama van a tener translocaciones específicas que van a caracterizar a los tumores y pueden usarse como diagnóstico complementario. Por ejemplo, tenemos el carcinoma ductal de mama, que va a tener características histopatológicas e inmunistoquímicas distintas del carcinoma ductal común. Y esto puede tener un mejor pronóstico, ya que tiene una baja incidencia de diseminación. El carcinoma secretor de mama va a ser un tumor de células claras que va a tener actividad secretora prominente. Luego tenemos el carcinoma mucoepidermoide, que es un tumor celular maligno y va a estar formado por bastantes células mucosas epidermoides Por favor, chicos, y que apaguen su micrófono, aquel frecuentemente que no tiene un está componente exponiendo. quístico. Carla, María, por favor, apaguen sus micrófonos para no interrumpir a Delia. Gracias. Delia, continúa, por favor. Luego tenemos el carcinoma adenoide quístico, que ese es un carcinoma menos común de cabeza y cuello y que va a aparecer frecuentemente en las glándulas salivales y va a ser muy destructivo localmente, pero tiene escasa capacidad de hacer metástasis. Siguiente. Bueno, ahora vamos a ver la taxonomía y predicción del cáncer de mama, que como sabemos, su clasificación se ha basado siempre en el uso de biomarcadores que van a usar una gran variedad tanto de técnicas, conceptos, como de aplicaciones totalmente diferentes. Y esta clasificación se basa en el uso de receptores de estrógenos y receptores de factor epidérmico humano, constituyendo 4 subtipos. Estos son los receptores de estrógenos positivos y negativos y los receptores de factor epidérmico humano, 2 tanto positivos como negativos, que aunque pareciera que fuera una forma simple y fácil de clasificarlos, hasta ahora sigue siendo la forma más importante e informativa para su clasificación, sobre todo en el campo médico. ¿Y esto por qué? Ya que la terapia hormonal es totalmente diferente para ambos tipos de receptores. Ahora, pero si estos dos biomarcadores van a ser usados en combinación con otros, como por ejemplo el receptor de progesterona o el índice proliferativo Ki67, pueden proporcionar mayor y mejor información pronóstica. ¿Para qué? Para generar o para orientar mejor el tratamiento. Ya que como sabemos, el valor predictivo y pronóstico de estos receptores, tanto hormonales como epidérmicos, en los últimos años ha sido de gran novedad. ¿Y esto por qué? Porque inicialmente el cáncer de mama se investigó utilizando el análisis de pérdida de heterogosidad, el cariotipo, la hibridación genómica comparativa, porque esto permitía identificar algunas alteraciones genéticas, como cuáles la pérdida, la ganancia y la amplificación del ADN, lo que generó al inicio un primer sistema de clasificación molecular. Pero estas investigaciones en el cáncer no solamente han sido estas únicas, sino que además han habido otros estudios, como por ejemplo el perfil de expresión genética global, en el que se han utilizado técnicas de agrupación no supervisadas para identificar a subtipos intrínsecos que se basan prioritariamente en los genes conocidos como los perfiles del transcriptoma. Siguiente, por favor. Ahora, ¿pero qué decían en estos estudios pioneros del perfil de expresión genética global sobre el cáncer de mama? Y en el que se iban a utilizar la expresión de un subconjunto de genes a los que se le denominó como los genes intrínsecos. Y se demostró que en el cáncer de mama, a nivel del transcriptoma, no va a haber una sola enfermedad, sino que a pesar de que cada tumor sea individual, va a presentar un perfil de expresión genética 1
único, y además que este va a estar relacionado con características biológicas tanto específicas como anormalidades genéticas. Ahora, en el estudio de Perot, en este estudio se establecieron dos grupos principales cuyo fin era tanto identificarlos como ver si estaban relacionados con la expresión de un receptor. ¿Cuál receptor? El receptor de estrógenos. ¿Y cuáles eran estos dos grupos? El receptor de estrógenos positivos, que iban a incluir al tipo luminal y al receptor epidérmico humano tipo 2, y el receptor de estrógeno negativo, que iba a incluir a los tipos o subtipos basal, normal y receptor epidérmico tipo 2. ¿Y cuáles fueron las características que se encontraron? Que las neoformaciones que iban a estar asociadas al receptor de estrógenos positivos iban a existir varios subtipos. Sin embargo, los más importantes, y en función de la frecuencia y de la aparición que iban a tener, eran los luminales. ¿Cuáles? El luminal A y el luminal B. El subtipo luminal A iba a ser el más frecuente. ¿Por qué? Porque iba a corresponder al 67% de todos los tumores que se iban a encontrar. ¿Y esto por qué? Porque iba a presentar una alta expresión de genes que tenían que ver o iban a estar relacionados con receptores hormonales, y además también porque iban a presentar una baja expresión de genes relacionados con la proliferación celular. Y esto era muy inverso a lo que se encontró en el subtipo luminal B, que iba a presentar menores niveles de receptores de estrógenos, pero además iba a haber altos niveles de genes de proliferación. Y también es necesario hablar de que el subtipo luminal del receptor epidérmico humano tipo 2 se iba a caracterizar por presentar citoqueratinas. Dentro de las más importantes íbamos a tener a la 9 y a la 10. ¿Qué se encontró en las neoformaciones asociadas al receptor de estrógeno negativo? Principalmente en el subtipo basal. Dentro de este subtipo, el basal miopitelial, se describía inicialmente porque iba a presentar citoqueratinas de alto peso molecular en las células miopiteliales. El subtipo de sobreexpresión del receptor epidérmico humano tipo 2 iba a corresponder más o menos entre el 10 y el 15% de los cánceres de mamas, y sobre todo sobreexpresaba genes ubicados en el cromosoma 17. Siguiente, por favor. Ahora, pero este no fue el único estudio de expresión genética global que se hizo, sino que posterior a este vinieron más. Y para eso tenemos esta tabla en la que vamos a ver cada subtipo, cómo se va a comportar y qué inmunofenotipo va a estar asociado. Por ejemplo, ahí vemos el subtipo luminal A, que tiene un inmunofenotipo característico positivo para receptor de estrógenos, para receptor de progesterona y negativo para el receptor epidérmico humano tipo 2, y que nos iban a decir que era el subtipo más común pero el menos agresivo, pero el que tenía mejor pronóstico. El subtipo luminal B, que era tanto triple positivo, tanto para el receptor epidérmico humano tipo 2, el receptor de progesterona y el receptor de estrógenos, que iba a ser muy similar al subtipo luminal A, pero tenía un peor resultado. El basal, que era negativo para el receptor de estrógenos, de progesteronas y también para el receptor epidérmico humano tipo 2, que tenía un alto grado histológico y además un índice mitótico. Y por último, el receptor epidérmico humano tipo 2 positivo, que era el menos común, pero era un subtipo altamente agresivo. Siguiente, por favor. Ahora, pero también, ¿qué es lo que nos dice la lectura respecto a los ensayos de cáncer de mamas que se han hecho? Y para eso la tabla 1 que tenemos en la lectura nos resume los ensayos moleculares comúnmente utilizados para el pronóstico del diagnóstico del cáncer de mama y la predicción de la terapia en la práctica, y vamos a ver en qué consiste. Por ejemplo, iban a usar dos tipos de ensayos, un ensayo diagnóstico y ensayos de predicción y pronóstico. Los ensayos de diagnóstico principalmente involucraban a los paneles de biomarcadores de diagnóstico y a la translocación y los genes que se iban a ver fusionados. ¿Cuál iba a ser el análisis? En el ensayo de diagnóstico de biomarcadores, lo que se iba a analizar eran las proteínas por medio de un método de inmunohistoquímica en donde se iba a utilizar principalmente para el diagnóstico de lesiones mamarias histológicamente difíciles, y la translocación y los genes de fusión, que iba a ser un análisis a nivel del ADN
se iba a informar sobre las translocaciones específicas de cada tumor. Y a nivel de los ensayos de predicción y pronóstico, los más importantes eran el del estatus de respuesta al receptor de epidérmico humano tipo 2, en donde íbamos a evaluar las proteínas por medio de una inmunohistoquímica para ver si había la sobreexpresión de esta proteína y si este se encontraba amplificado. También la expresión y el diagnóstico de los receptores epidérmicos, receptor epidérmico humano y del receptor de progesterona, en donde iba a haber la predicción de respuesta a la terapia hormonal y el pronóstico. Siguiente, por favor. Ahora, pero igual, como toda la medicina, se ha seguido evolucionando con la investigación, y para eso han participado un gran número de científicos con el fin de seguir cartografiando los genomas del cáncer de mama y otros tipos de cánceres, y para eso se han utilizado enfoques multiómicos, en los que iban a ver el número de copias de ADN, la metilación del ADN, la secuenciación de exomas, el ARN mensajero, la secuenciación de los microARNs y además proteínas de la fase inversa, para desarrollar una imagen más global y más integrada de este cáncer de mama. Ahora, si bien es cierto, la mayoría de los datos de cáncer de mama que se tienen van a estar relacionados con los carcinomas ductuales sin tipo especial, que van a comprender aproximadamente el 75% de los cánceres de mama, van a haber otros tipos especiales de cáncer de mama, ¿como cuáles? Como el carcinoma lobular invasivo, que es el tipo más común de cáncer de mama especial, y en el que va a haber una pérdida de caderina E, que va a ser la alteración más importante, y además de otras mutaciones específicas dirigidas como a la fosfatidilinosinol 3,4,5 trifosfato 3-fosfatasa, que es la PTEN, el TBX3, que va a ser un gen que codifica factores de transcripción, y el FOXA1, que es una proteína de un factor nuclear. Ahora, en donde la pérdida de este PTEN se va a asociar, ¿por qué? Porque va a haber un aumento del AKT que parece ser mayor, sobre todo en el carcinoma lobular invasivo. Ahora, también los perfiles de expresión genética globales también revelaron que habían 3 subtipos de este carcinoma lobular, que iban a ser los reactivos, los relacionados a la inmunidad y los proliferativos. Otro tipo especial de cáncer de mama también es el subtipo de cáncer de mama mucinoso puro, en donde se vio que iba a tener una baja inestabilidad genética. Y por último, los subtipos especiales que van a pertenecer al subgrupo de tipo basal, que van a incluir los carcinomas con características medulares, como los carcinomas metaplásicos y los tumores parecidos a las glándulas salivales. Siguiente, por favor. ¿Pasó algún problema? Carla, tú estás compartiendo la pantalla. Ah, ya, ok. ¿Terminaron? No, doctora. Ok. Lo que pasa es que el micrófono estaba apagado. Ok. Ya, estaba exponiendo sin el audio. Bueno, ya, como estaba mencionando, iba a hablar sobre la secuenciación de nueva generación. Pero Esto es... no estás con la pantalla compartida, Carlita. ¿No? No. Ay, a ver, ya, un ratito. A ver, ¿dónde está esto? ¿Ya, se ve? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ya, ahora, bueno, la secuenciación de nueva generación. Esto es una secuenciación masiva o de nueva generación donde se analizan millones de fragmentos de ADN a partir de una sola muestra de manera simultánea. Este tiene 4 pasos.
los cuales son la preparación de la plantilla, también donde se va a requerir la construcción de una librería a partir de lo que va a ser el ADN genómico, que puede ser de cualquier organismo, puede ser también un ARN y también plásmidos. Bueno, el segundo paso es lo que es la secuenciación. Tercer paso es la adquisición de imágenes y finalmente lo que es el análisis de los datos adquiridos. Ahora, los enfoques comunes van a incluir secuenciación de genoma completo, secuenciación de exoma completo, secuenciación de exoma dirigido y la secuenciación de regiones seleccionadas. Esa secuenciación de nueva generación se ha utilizado para caracterizar alteraciones genómicas como los cambios en el número de copias, inserciones, deleciones y mutaciones, y va a facilitar la secuenciación a mayor profundidad, incluso a nivel de lo que son pares de bases, permitiendo lo que es la identificación de mutaciones subclonales y ayudando a distinguir las mutaciones impulsadoras. Que esto nos va a contribuir al desarrollo de cáncer a partir de las mutaciones pasajeras. Además, también nos va a proporcionar lo que es el panorama genómico del cáncer de mama. Esta secuenciación de nueva generación ha confirmado lo que es que el cáncer en realidad es único. También esa técnica ha indicado que la frecuencia de mutaciones en el cáncer de mama son más bajas que en otros cánceres, como vemos acá, como puse en la imagen, ¿no? Que las mutaciones son más bajas incluso que en el cáncer uroterial de vejiga, pero van a ser similares a los carcinomas de células claras de ovario y renal. Se identificaron mutaciones puntuales como cambios en el número de copias de al menos 40 genes de cáncer, como un máximo de 6 genes cancerosos mutados en el cáncer de mama individual. Ahora, ¿cuáles van a ser estos cánceres? Vemos acá, que por ejemplo tenemos el TP53, ese es un gen que va a ayudar a detectar el crecimiento de tumores y se le conoce también como supresor tumoral, lo cual detiene a las células para que no se dividan muy rápido. También tenemos el PIK3CA, que es un gen con mutaciones más frecuentes en lo que es el cáncer de mama. Y bueno, tenemos también el MYC y tenemos otros más. Estos se han encontrado que mutaron en más del 10% de los casos y contribuyeron al 58% de las mutaciones impulsadoras. También se encontró que el cáncer de mama tenía una medida de 56,9 mutaciones somáticas por cáncer. Otra de las cosas que se ha encontrado es que los tumores que son triple negativo y de los que son tipo basal tienden a tener una mayor heterogeneidad intratumoral. Ahora, en la secuenciación de nueva generación también nos mostró que las constelaciones de mutaciones somáticas encontradas entre lo que es un cáncer de mama primario y sus metástasis y entre las áreas distintas dentro del tumor primario no son idénticas. Entonces, ¿esto qué nos indica? Nos ha indicado que el cáncer de mama evoluciona a lo largo del curso de la enfermedad, ¿no? Entonces, esta heterogeneidad genética clonal puede explicar la resistencia de algunos cánceres de mama a la terapia. Por eso es que, bueno, gracias a al avance de la ciencia, de la tecnología, se ha puesto a disposición medicamentos dirigidos molecularmente, que se van a dirigir específicamente a las moléculas. Entonces, lo que se espera es que el cáncer pueda responder a esas terapias dirigidas molecularmente y específicamente. Y bueno, algo que se espera finalmente de esta secuenciación de nueva generación es que pueda ayudar en el tratamiento personalizado en los pacientes con cáncer. En lo que es las perspectivas futuras es, bueno, respecto a todos estos estudios moleculares, se ha visto que hay una lista de genes impulsadores de cáncer que está creciendo cada vez más. Y hay un número considerable de ellos que son potencialmente susceptibles a ser atacados. Entonces, eso nos puede ayudar a comprender mejor los mecanismos subyacentes de fracaso del tratamiento, así como también nos va a permitir monitorear la evolución clonal de la respuesta al tratamiento y, por tanto, detectar tempranamente cuando el tratamiento está fracasando y poder actuar a tiempo, ¿no? Y finalmente, como conclusiones tenemos que las pruebas moleculares cada vez están tomando más protagonismo en lo que es la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. Y si bien se han mejorado las técnicas moleculares, se sigue perfeccionando y desarrollando nuevas pruebas.
Y el uso de estos nuevos métodos nos podrá acercar a los objetivos terapéuticos más adecuados y se podrá tener mejores estrategias para poder combatir el cáncer de mama. Gracias. Muy bien, han hecho una buena revisión. Hay algunos pequeños errores de concepto, pero bueno, la lectura, como bien han puesto en el título, ese artículo está dirigido para patólogos, ¿no? Bueno, en mi opinión, ha sido una lectura bastante compleja para alumnos de pregrado, pero me parece que al menos la parte esencial la han comprendido y vamos a reforzar también algunos puntos para que puedan quedar claros completamente aquellos que no han comprendido del todo la lectura. Ok, voy a compartirles mi pantalla. Denme un segundo para que podamos hacer la actividad interactiva que viene a ser el Kahoot, y después de eso les voy a presentar también unas imágenes para reforzar la idea, ¿no? Como les digo, ha sido algo compleja la lectura, pero sí han sacado lo esencial de ella. Ok, a ver, les voy a compartir la pantalla. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ahí está el pin. Por favor, empiecen a ingresar.